Empezar un saludo también para todos los que siguen las redes sociales. Que el Señor Jesucristo les bendiga enormemente. Me ordenan con un amén cuando estén todos ubicados para continuar con la lectura de la palabra del Señor. Bien, a la letra dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Gloria a Dios. Pueden estar cómodos, ya hemos orado. Vamos a compartir un pensamiento de la palabra del Señor y vamos a ver un poco los componentes o los organismos que integran el ser. La palabra del Señor dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir de que el ser humano integralmente debe estar en un estado limpio, santo, aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Jesucristo cuando venga por su iglesia. La palabra irreprensible, investigándola un poco, significa algo que no tiene tacha, algo que no se puede reprochar. Como cuando una empresa exporta algún producto y hay un personal calificado donde hace un control de calidad, y todo el producto que va a ser exportado tiene que pasar por ese control de calidad, y el producto tiene que estar en óptimas condiciones. De ahí la palabra tipo exportación. Génesis capítulo 2, el verso 7 dice el Señor en su palabra: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló aliento de vida en su nariz. Con el texto que iniciamos, la palabra del Señor nombra el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero aquí podemos observar de que está la materia y está el soplo de vida, pero no encontramos el alma. Deduciendo un poco sobre esto, podemos ver que cuando Dios sopla sobre la materia, el impacto del poder de Dios en la materia da como resultado el alma. Por eso es que el alma se encuentra en el medio de dos mundos, uno espiritual y uno material. A través del cuerpo recibe la información de todo lo que está en su entorno, pero a través del espíritu es el que lo hace consciente que hay un ser supremo, soberano, sobrenatural, Rey de reyes y Señor de señores, creador del universo y todo lo que en él hay. Aleluya. El modelo divino de Dios es que el espíritu gobernaba al alma y por último el cuerpo. Pero conocemos la historia bíblica que el hombre a través de la desobediencia incurre en pecado, en transgresión y altera este orden divino. Y a través de ese pecado, el espíritu que era el que tenía el gobierno queda adormecido, inhabilitado. Y el ser humano queda percibiendo, recibiendo la información de su entorno a través del cuerpo, y el alma viene a gobernar la vida del ser humano. Vamos a observar un poco las funciones del espíritu. Hechos de los Apóstoles capítulo 17, verso 28, dice su palabra: porque en él vivimos y nos movemos y existimos. En él, si nos podemos mover es por él,
Si vivimos es por Él. Si existimos es por Él. Por la misericordia de Él. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Todo ser humano es participante de una naturaleza divina, porque ese soplo de vida es el que lo hace consciente que hay un Dios todopoderoso. Y a través del Espíritu es el que lo comunica con su Creador. En el libro de Job, el capítulo 12, el verso 10, dice el Señor que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. En la mano de Dios está todo nuestro aliento. ¿Qué pasaría si Dios recogiera su aliento? Inmediatamente el polvo volvería al polvo de donde fue tomado. Gloria al nombre de Jesús. Números capítulo 16, verso 22 dice que Él es el Padre de los espíritus de toda carne. Él es el papá de los espíritus, de la carne, de todo ser viviente. Pero el espíritu también cumple la función cuando el ser humano es tentado o hace algo indebido, y aunque su conciencia, aunque su mente le dice que no, pero termina ejecutando la acción, cometiendo el pecado, el error. E inmediatamente Dios, a través del Espíritu, hace un juicio directo a la conciencia del ser humano. Dentro del Espíritu está la intuición, y es lo que redarguye la conciencia. Dice el Señor en su palabra que cuando el hombre muere, el polvo vuelve al polvo de donde fue tomado. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma, que es lo que Dios quiere salvar de cada uno de nosotros, de cada uno de la humanidad. ¿Qué es el alma? Pues el alma, al igual que el espíritu, es inmaterial. El alma es el intelecto, el asiento de las emociones. Dentro del alma está el libre albedrío, que es la capacidad de elección, de escoger. Está la voluntad. Por el alma podemos amar, por el alma podemos odiar, por el alma podemos diferenciar los colores. Pero el alma, a diferencia del cuerpo, el alma no muere. El alma es inmortal. Lucas capítulo 16, verso 18, encontramos una historia real y verdadera. Que nuestro Señor Jesucristo, verso 19, que nuestro Señor Jesucristo la narra, la cuenta. Esto no es una parábola, porque una parábola es algo imaginario. Pero esta es una historia real y verdadera con nombres propios. Y dice la historia que había un rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía grandes banquetes con esplendidez. Y había también un pobre llamado Lázaro, que se arrimaba a la orilla de su mesa, debajo de la mesa, para alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero dice la Escritura que murió Lázaro y fue al seno del padre Abraham, allá fue llevado por los ángeles. El seno del padre Abraham es una figura retórica del paraíso de Dios. Pero también dice la palabra que murió el rico. Y estando en el Hades, en un lugar de tormento, en un lugar con llamas,
levantó su mirada hacia lo alto y miró a Abraham y le dijo: Padre Abraham, Padre Abraham, permite que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y venga y toque mi lengua, porque estoy atormentado. Y Abraham le contesta y le dice: tú tuviste tus bienes en la tierra y Lázaro sus males. Pero ahora le corresponde a este ser consolado y a usted ser atormentado. Miramos que aquí el rico no le servía de nada el lino fino, no le servía de nada los banquetes, ni el púrpura, ni el dinero, ni las posesiones, ni la vanagloria del mundo, ni de la vida. Ahí donde estaba eso era inútil. Y hacía uso de su alma, de su intelecto, de su capacidad, de su inteligencia. Y le dice a Abraham: manda alguno a mi casa porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a parar a este lugar. Moisés le dice, Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. El rico le dice: si va alguno de los muertos, ellos creerán. Abraham le contesta: si no le creen a Moisés y a los profetas, menos le creerán a alguno de los muertos. Aquí, el futuro del alma no depende allá. Cuando estemos en ese lugar, los que van para allá y los que estemos en el paraíso de Dios, el futuro del alma depende aquí en vida, de que el ser humano pueda hacer uso de la capacidad, de su elección, de su capacidad de escoger lo bueno y lo malo. Cuando el hombre peca y altera el orden divino y toma el control del alma y queda recibiendo la información del cuerpo. Por eso el modelo de Dios es espíritu, el alma y el cuerpo. Pero el diablo opera diferente. El diablo opera cuerpo y alma. Por eso el mundo, la humanidad va en contravía con los propósitos divinos de Dios. Porque hay 3 voluntades en este mundo. Una es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y en esa voluntad gira todo el entorno. Esa voluntad es el imán para que el ser humano le vaya bien en la vida. Viva en un hogar lleno de amor y de pureza. Consiga un buen empleo, tenga posesiones, propiedades. Porque nuestro Dios es un Dios bueno y justo. Por eso Él recomienda en San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero el ser humano va en contravía a los propósitos divinos de Dios. El ser humano se enfoca en conseguir riqueza. Pero el diablo ofrece mucho, da poco y quita todo al ser humano. La palabra de Dios dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Y está la voluntad de Dios y está la voluntad de Satanás, que es matar, hurtar y destruir. Si el ser humano debe inclinarse a una de esas 2 voluntades. Y cuando no se inclina a la voluntad de Dios, pues entonces está bajo la voluntad del maligno. Por eso a través de los ojos, codicia. A través de los ojos comete el adulterio, la fornicación. Porque es lo que recibe la información, el alma recibe esa información del cuerpo. Hace poco esta semana, aquí en la vereda del Chontaduro, vía San Antonio creo que es, habían 3 hermanos bebiendo y uno de ellos sacó su arma y mató a sus 2 hermanos. Porque eso es lo que hace el diablo.
influenciar, para destruir, para matar, para causar miseria, estragos a la humanidad. A causa del pecado, a causa de la desobediencia, que ha sido lo peor que le ha pasado a la humanidad. Ha habido descomposición social, descomposición moral. Niñas recién nacidos de escasos 6 meses, 9 meses, ya son violados, tal vez por sus padres, por algún tío. El homosexualismo, el lesbianismo, todo esto es degradación moral, descomposición social, porque están bajo la influencia del maligno. Porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor en su palabra, aleluya. Vamos a ver un poco sobre el cuerpo. Esta estructura ósea por la cual es el estuche o el vehículo del alma y del espíritu, en el principio no fue diseñada para morir. Nosotros estábamos diseñados para vivir una eternidad. Pero a causa del pecado y de la desobediencia, entra la muerte. Y ya esta materia un día tiene que descender al polvo de donde fue tomado. Pero nuestro cuerpo, dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios siempre ha querido morar en la vida del ser humano. Pero a causa del pecado el hombre ha hecho división entre Dios y el hombre. Porque Dios es espíritu y uno de sus atributos es que Él es santo. Su naturaleza es santa, separada del mal, de la suciedad, de la contaminación. Por eso tuvo que expulsar al ser humano del huerto del Edén, por pecador, porque pecó, se contaminó, corrompió su alma. Este cuerpo, Dios quiere morar en tu vida, apreciado amigo. Él quiere hacer de nuestro templo, de nuestro cuerpo, morada para Él. Él quiere habitarlo, llenarlo. Pero a causa del pecado no es posible. De esta manera el hombre, las obras de la carne son evidentes. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 6, verso 19. Vamos a mirar un poco Gálatas 5, verso 19 en adelante. Y dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Estas son las obras de la carne. Esto es lo que la humanidad vive en su diario vivir, porque están influenciados por el maligno y reciben toda esa información del cuerpo. El alma recibe esa información y el hombre solo quiere satisfacer su ego. El hombre es egoísta y quiere saciarse de toda la vanagloria del mundo, de la vida, de las riquezas. Pero hemos visto ricos tan pobres que lo único que tienen es dinero y terminan colgándose, ahorcándose, terminan volándose en la tapa de los sesos. Porque aunque tienen mucho dinero y tal vez realizados económica y familiarmente, socialmente, empresarialmente, pero su vida es miserable,
Porque cuando el hombre peca en el huerto del Edén y Dios lo expulsa de su presencia, pierde el componente especial, el componente glorioso, el componente más valioso, que es la presencia divina de Dios en la vida del ser humano. Aleluya. Y el hombre encerrado rumbo a una perdición eterna. Pero viene un plan majestuoso, un plan divino, un plan glorioso de nuestro Salvador. El plan de la divinidad o de la deidad, como lo quiera llamar. Dios es espíritu y sopló aliento de vida en la materia, en el muñeco que formó. Pero cuando Él vio que el hombre se desvió y se había desgradado y estaba en peligro de una perdición eterna, entonces Dios, que es espíritu, decidió proveer para sí un tabernáculo semejante a los hombres y manifestarse a este mundo, y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Génesis capítulo 22, verso 8, cuando Dios le pide a Abraham que le ofreciera en sacrificio a su único hijo, al hijo de la promesa, Isaac. Isaac le dice a su padre: Padre mío, aquí está el altar, está la leña, está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham, siendo profeta, tal vez sin saberlo, le contesta a Isaac: Dios se proveerá para sí de sacrificio. Por eso en Juan 1:29, cuando Juan ve a Jesús que viene y se queda mirándolo fijamente y tiene que decir: he aquí el Cordero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Dios invisible se hizo visible. El Dios Espíritu tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! ¡Apláudalo! Oiga, el papá de los espíritus se vino a sacar la cara por los hijos, por creación. San Juan dice, capítulo 1, verso 1, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero hay gente que dice que el verbo era con Dios y que era cara a cara, pero no era cara a cara, era el verbo en la mente de Dios, y en la mente de Dios estaba el proyecto, estaba el propósito de que ese verbo se hiciera carne. Dios Espíritu se hizo carne, y en el verso 14 de capítulo 1 de San Juan dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Dios se hizo carne. Ahora imagínese usted, el Espíritu se proveyó de una materia. ¿Cómo sería esa alma de Jesús? Ese intelecto, sus intenciones, su objetivo, su propósito, sus anhelos. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su trono de gloria y se manifestó tomando forma de siervo hecho a los hombres. Aleluya. El único objetivo de Jesús era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso en Hebreos capítulo 10,
Hebreos capítulo 10, capítulo 12, disculpe, capítulo 10. El verso 5. Dice desde el verso 4, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo, en el libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Y esa voluntad la encontramos en Lucas capítulo 4, verso 18, cuando el Señor expresa estas palabras y dice, porque el Espíritu del Señor me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, para devolver la recuperación de la vista a los ciegos y para proclamar el año agradable del Señor. El propósito de Jesús, Dios manifestado en carne, era venir a deshacer las obras del diablo. Todo lo que el hombre adquirió en el gobierno del alma, enfermedades habidas y por haber, miseria, engaño, desolación, angustia. Por eso el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, dice el Señor, Isaías capítulo 53 del libro, dice, porque ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido, y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Derramó su alma. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció. A mí me causó mucho esta palabra, enmudeció, y no abrió su boca. Y en San Lucas capítulo 26, verso 53, cuando Judas fue con un tumulto de gente y fueron a apresarlo, a capturar a Jesús, fueron con palos y armados hasta los dientes. Pedro sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dice, guarda su espada a su puesto, vuélvela a su puesto, porque el que a espada mata, a espada morirá. ¿O crees que yo no puedo orar a mi Padre,
y Él inmediatamente me enviaría más de 12 legiones de ángeles. Y dice un historiador antiguo llamado Padilio que cada legión de ángel, cada legión romana se compone de 6,000 hombres. Ahora sumemos o multipliquemos 6,000 por 12. Al instante Jesús hubiera tenido 72,000 ángeles a su disposición. Y ese imperio romano hubiera quedado hecho trizas, despedazado, desaparecido de la faz de la tierra. Pero enmudeció y no abrió su boca, porque su misión era consumar la obra redentora para darte vida, para darme vida, para que tuviéramos una oportunidad de salvación. Él cargó nuestros pecados, llevó nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Dice su palabra que Él menospreció el oprobio. Cuando lo insultaban, cuando lo vituperaban, cuando los soldados romanos le arrancaban sus barbas, cuando lo tapaban y lo golpeaban y le decía, ¿quién te golpeó? Él menospreciaba, lo tenía por poco. Cuando lo tenían en el cepo y con el flagrún lo latigaban y ese flagrún arrancaba todo su costado, la carne, y miraba, se quedaba visible sus vísceras y su columna vertebral. Menospreciaba el oprobio por el gozo puesto delante de Él, por una iglesia gloriosa que había de creer en la obra redentora de Jesucristo el Señor. Menospreció el oprobio por darte vida, querido amigo, por darte salvación. Yo quiero invitarlos para que se ubiquen en sus pies. Y quiero invitar a un amigo que haga uso de su alma, de su capacidad de elección. Y quiera aceptar esta obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. Alguien que quiera venir y reconocerlo como su único y suficiente Salvador. La palabra del Señor, San Juan capítulo 19, verso 30 dice, consumado, consumado, consumado es. Estaba completa la obra redentora, estaba completa la obra salvadora, para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Solo tienes que venir a este lugar, reconocerlo, entregarle su vida, vivir para Él, adorarlo a Él, reconocerlo a Él, que lo ha hecho todo, 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 todo. Estando arriba, descendió para que nosotros pudiéramos subir. Siendo rico se hizo pobre para enriquecernos por medio de su pobreza. Siendo pobres en espíritu, nos ha dado su espíritu para enriquecernos. Aleluya. Amigo, haz uso de tu capacidad de elección. Hoy delante de ti está la vida y está la muerte. Toma pues, escoge pues hoy tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oh, aleluya. No te quedes allá, apreciado amigo. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Que en Él encuentras paz. En Él encuentras felicidad. En Él encuentras lo que no te da la riqueza, lo que no te da el mundo, no te dan las posesiones, todo lo que el diablo quiere engañar a la humanidad. Jesús es el componente, la razón de ser, la razón del existir de todo ser humano. Aleluya. Gloria a Dios.